espacio. Abajo, más o menos. Sí, más o menos. De lejos también estaba algo. Yo pensé que al principio lo usaba para lejos, entonces. Vamos a esto, empezar a tratar de. ¿Y esto es madera? Sí, la carga. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Espacio completo. Sí, hoy estamos. Está todo el equipo. Hoy no se nota un gran vacío. No. ¿Cómo anda, Pablo? Buenas noches a todos, con frío, aunque ahora Sí. acá dentro del aire nos ayuda un poquito, Sí, pero se vinieron bravas estos días de invierno. Se abrieron un freezer y metieron un turbo allá de Argentina. Hoy no es psicológico. Hoy no es No. ¿Cómo anda? Pero muy bien, muy bien. El gran vacío era por este espacio. No va a pensar eso. No. No como yo soy así medio chico. Medio. Malos pensamientos tuyos nada más, pero no, nada que ver. Freddy, ¿anda bien? Pero gracias a Dios todo bien. Saludo a Lisette, allá quedó calentita. Bueno, lo saludamos a Paulo, leo del otro lado del... Controles técnicos. Creo que ustedes atrás en el vídeo allí lo pueden ver a Paulo de vez en cuando. Ahí está saludando. Muy bien. Saludamos a todos los oyentes y los videntes también, ¿verdad? Saludamos a gente de Barker, ¿no, Pablo? Exactamente, no sé si nos escucharán, pero desde allí también un saludo. Así que llegamos a varios lugares, por lo menos de Colonia, y después se van para otros países también. Sí, no, es increíble, ¿no? Que bueno, cada uno en la radio tiene ese misterio, que uno por ahí habla, no sabe a quién está del otro lado, y de tanto en tanto por ahí uno se encuentra con alguien que nos escucha. O Es que un asiduo oyente, ¿verdad? Exactamente, está muy bueno. Qué lindo. También le damos la bienvenida pidiéndole una oración. Bueno, ¿cómo no? Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias Señor por tu gran amor, gracias por tu cuidado en cada momento de nuestras vidas, y gracias también porque ahora podemos dedicar este tiempo a través de estos medios para compartir tu palabra, para analizarla, para leerla, para instruirnos en ella, para poder enriquecernos del mensaje que tú has dejado para cada uno de nosotros en ella. Te rogamos en forma especial que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que al abrir tu palabra sea tu Espíritu el que nos hable, sea tu Espíritu el que nos instruya y sea tu amor el que pueda prevalecer en nuestro pensamiento y en nuestras palabras. Esto lo pedimos no porque merezcamos nada, sino porque confiamos en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en esta noche, ahora podemos decir noche. No vamos a hablar en qué consiste la oración, pero sí vamos a hablar de una oración. Tenemos el capítulo 17 de San Juan, que está registrada una oración de Jesús. Y esa oración consta de tres partes. Una personal de él con Dios, que es la que vamos a estudiar hoy. Después vamos a estudiar otra que pide por sus discípulos y después por los que vendrían después de que Jesús ascendiera, ¿verdad? Entonces hoy vamos a empezar con el capítulo 17 de San Juan, con el versículo 1. Pablo, cuando terminamos el capítulo 16, porque yo vencí al mundo, o sea, soy el vencedor, y como tú habías explicado muy bien, cuando habla del mundo, la Biblia muchas veces se refiere a las huestes del enemigo, ¿verdad? Así como Dios tiene sus ángeles, Satanás tiene sus ángeles también, ¿verdad? Y comandados por Satanás. Pero entonces, Jesús había vencido al mundo. Ánimo, tengan ánimo. Pero entonces, después de esa declaración, ánimo, yo he vencido al mundo, no se desanimen por nada, porque podrán venir cosas, pero yo ya vencí el mundo. Entonces después Jesús comienza con esa oración, que es todo el capítulo 17, pero hoy vamos a analizar, Pablito, en una especial manera, lo que dice la oración de Jesús con su Padre, la comunicación que tiene Jesús con su Padre. Está buena esa frase que recién decís, ¿no? La comunicación, ¿no?
Si vamos al... Hay una palabra que es... Vamos a pasar por otro lado. Hay una palabra que la gente le rehúye mucho y es la palabra religión. Sí. Es más, o sea, el que ha trabajado en la calle, quizás haciendo un trabajo con gente, enseguida cuando te ven quizás golpeando una puerta, dicen, no quiero saber nada de religión, ¿no? La frasecita, ¿no? Y si supiera la gente qué significa religión... El origen etimológico de esa palabra, ¿no? Exactamente, no nos tendría que dar ni miedo ni generar rechazo, porque el origen es religar. Sería de religar esa relación entre el hombre y Dios y el hombre, ¿no? Por eso me llamó la atención que decía vos la idea, Miguel, de conectar, en este caso, Jesús con Dios, ¿no? Y uno de los métodos es la oración, ¿no? Así que la oración sirve para comunicarse ¿entre quién? Entre Dios y el ser humano. Y el ser humano, o en este caso Jesús también, ¿no? Que era ser humano, Ser humano. Claro. No sé si me dejan ver unos versículos Sí, para... Vos nos mirás bien, nosotros vamos charlando. Ahí está. Yo, para que los que nos escuchan y nos ven, y quizás podemos dar un poco más la idea de lo que es la oración, más allá que nos vamos a entrar en esta oración, porque a veces que no nos animamos a orar, y es re común, nos da miedo, vergüenza, cómo oro, o rezar, como se le dice. A veces, por cuestiones tradicionales, familiares, simplemente se repiten palabras, ¿no? Se hace un rezo, se repiten palabras, y que uno inclusive lo ve sin sentido. ¿Esa sería la diferencia entre rezar y orar? ¿Una repetición de memoria? ¿Un rezo? Sí y no, porque creo que esas son palabras que han tomado diferentes pensamientos religiosos, ¿no? Orar hay una sola cosa, ¿no? Después hay repeticiones que no tienen mucho sentido, ¿no? Que muchas veces entran bajo el nombre de rezo, ¿no? Cuando se dice rezar y automáticamente a la mente viene, yo sé, el Padre Nuestro, el Ave María y el Rosario, ¿no? Pero pierde un poco sentido la idea de comunicarse. Jesús mismo cuando presenta el Padre Nuestro, cuando da como modelo el Padre Nuestro de oración, dice, bueno, no entren en vanas repeticiones, ¿no? Quizás un poco ibas a eso. Jesús mismo da el Padre Nuestro, pero simplemente como una muestra de lo que es la oración a sus discípulos, pero los advierte al principio, antes de mostrarles la forma de orar, dice, no caigan en vanas repeticiones. O sea, es una comunicación que tiene que ser razón, sincera, donde podamos conversar con Dios como lo hacemos con un amigo. Exacto, entender esto que vos decís, Daniel, ayuda mucho a animarse a orar, porque lo podemos hacer de cualquier manera, no es necesario ir a una iglesia, arrodillarse, cerrarse los ojos, todo eso para que Dios te escuche, es un diálogo como con otra persona, y esto puede ayudar quizás a sentirse uno más tranquilo y decir, no, me animo a hacer una oración. Quiero ver un versículo allí en Jeremías, salimos de Juan por un ratito, disculpen que me voy hacia Jeremías, capítulo 29, y vamos a leer el versículo 12, que habla un poco la fórmula de cómo es la idea de orar. Me gustan las palabras que usa este versículo. Jeremías 29, 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Muchas gracias, Freddy. Ahí dice, me invocaréis. Me gusta esa palabra, invocar es como llamar, que es como cuando levanto el celular y lo llamo a Freddy. Digo, hola Freddy, ¿cómo estás? Lo estoy invocando, lo estoy llamando, quiero hablar con él. Claro. ¿Y qué recepción hay del otro lado de lo que dice Freddy? Yo dice, os oiré. Os oiré, os escucharé. Y eso realmente es la oración, es así de sencilla. Y acá quizás en estos mismos versículos agrega algo que está interesante también a nuestra actitud en esa oración. Porque dice el siguiente, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, cuando realmente nos acercamos a Dios con todo el corazón, con toda la intención de presentarnos ante Él en nuestra necesidad o nuestra alegría, Dios está dispuesto a escuchar. Forma sincera, ¿no? Y ahí es donde vamos
en la parte opuesta de hacer una repetición, que no tiene mucho sentido. Inclusive mucha gente me ha dicho, ¿no? No tiene sentido repetir una frase nomás, y la oración es un diálogo de todo corazón. Y un último versículo, y después nos volvemos a San Juan. Ahora, es más fácil comunicar con alguien conocido que con un desconocido. Totalmente. Porque cuando vos llamás a alguien que no lo conoces, medio como... Te quedas sin palabras. Claro, no es tan fácil. No. Y sin embargo, che, Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Y entonces, ya de entrada nomás, hay una abertura, ¿no? Exacto. Y algo relacionado a lo que vos estás diciendo, podemos ver en este versículo, que es la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. La primera carta que escribe Pablo a Timoteo, y en el Nuevo Testamento, capítulo 2, verso 1. Ahora no nos podemos mojar el dedo. No, se confundía. ¿Lo leo? Dale, Fred. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Abre ese abanico, y como dice Miguel, vos podés tener esa relación con Dios, y como decía al final, dar agradecimientos, como decía al principio, rogar cosas, pedir cosas, ¿no? Abre el abanico, y la oración no es solamente un diálogo así sencillo, que es eso, pero también puede ser un momento de gratitud, un momento de pedido profundo a Dios, obviamente, que fue el que nos creó. Entonces, esta es una bendición que tiene el cristiano, de poder conectarse con Dios. Y Jesús, creo que con esta oración que vamos a ver en el capítulo 17 de Juan, creo que también ahí nos da un ejemplo también de cómo se puede orar. ¿Pueden leer el 1? El 1 de 17.1. Vamos a Juan volver a 17.1. Juan, dale. Ahí vamos. 17.1 dice: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vieron que comienza, como habíamos leído anteriormente, una invocación, Padre, iba a Dios Padre, ¿no? Me gustó eso que dice, levantó los ojos, ¿no? Porque normalmente nos agachamos como mirando al suelo, y sin embargo tenemos que mirar a Dios. Es buena la imagen, ¿no? Por eso, y en realidad no hay Una forma. no hay una forma mágica, porque es como un diálogo. O sea, yo puedo hablar quizás ahora sentado con Freddy, y en un rato estamos hablando ahí en la escalera, Sí. y después en la calle caminando, Por ahí están de espalda. y en ningún momento interfiere con el diálogo, ¿no? Sí. Quizás más en uno. No, ahí creo que era la noche, ¿no? Y cuando las estrellas salen y uno observa, como dice el firmamento, uno como que tiende a Centrarse. alabar a Dios y darle gracias por ese. Y creo que ahí las estrellas, y bueno, ahí mirando ese firmamento, creo que por eso es un poco también la actitud de Dios, apreciar la obra de la creación. Su creación. Su creación. Exactamente. Nos iba a decir algo, Daniel, pero... No, que por ahí que había quedado rondando el tema de justamente que por ahí no sabemos cómo pedir, o la forma de acercarnos a Dios, y que acá decía, bueno, le habla a su padre, no le habla a los ojos, a veces pensamos que solamente puede ser arrodillado, puede haber diferentes maneras de acercarnos. Y me lleva a mi mente a Romanos 8:26, que dice que por ahí no sabemos cómo pedir, ¿no? Como conviene, pero dice, el Espíritu intercede por nosotros igualmente, no importa la forma, el tema es que sea de corazón, como veíamos ayer en Jeremías. Exactamente. Muy bien. Seguimos con ¿Te la había oración. explicado? Sí. Muy bien. Freddy, Jesús habla en su oración de la autoridad que recibió de Dios para conceder la vida eterna. Y vamos a ver lo que dice en los versículos 2 y 3, no sé si Daniel te animás a leerlo. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bien, aquí Jesús, como leíamos en el versículo anterior, dice: la hora llegada, se estaba acercando el plan. Y Ahora sí llegó la hora. ahora sí. Y cuando él empezó la obra del Evangelio, dice que se retiró al desierto. Allí fue llevado por el Espíritu Santo también a orar y a ayunar, ¿no? A estar justamente en comunión con su Padre.
Y en esa oportunidad es cuando el enemigo de Dios aprovecha la situación de Jesús, ¿no? Podemos buscar en Mateo, el capítulo 4, si lo quieren leer ustedes, y vamos a leer los versículos 8 al 10. La finalidad del enemigo de Dios con las tentaciones allí en el desierto era hacer caer a Jesús. Jesús fue el único ser humano que no pecó. El único que Satanás no pudo hacer caer. A todos los demás, a todos nosotros nos hizo caer, pero a Jesús no. Entonces ahí él tenía esa oportunidad de hacerlo porque Jesús fue allí a estar en comunión con su Padre y bueno, como dijimos, ayunó por 40 días. Estaba débil. Estaba muy débil físicamente y estaba psicológicamente, mentalmente torturado, ¿no? por todo lo que iba a venir, ¿no? Entonces allí Satanás aprovecha la oportunidad. Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Estos versículos era la tercera tentación y hablan de autoridad. Alguien ahora presenta allí el príncipe de este mundo con autoridad y poder, y entonces le dice a Jesús, como decía el capítulo 52 de Isaías y el versículo 14, un Jesús demacrado por ese ayuno, por esa hambre que estaba pasando físicamente y mentalmente, que dice que no, que claro, si lo quieren leer en el versículo 14 del versículo 52, capítulo 52 de Isaías, dice que estaba irreconocible Jesús, si lo quieren después lo quieren leer. Cuando vemos la imagen de un prisionero en Auschwitz, allí en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, tal vez podemos ver a ese Jesús, ¿no? Así estaba Jesús, y así este enemigo de Dios lleva a Jesús y lo pone ahora en un monte alto, ¿para qué? Para mostrarle todas las glorias del mundo. Si Jesús hubiera estado hoy en día, tal vez podríamos decir, lo hubiera llevado a que vea Dubái, por ejemplo, ¿no? Un país rico, autos de oro, el edificio más grande del mundo, edificios más grandes, edificios muy costosos. Aquí hay algunos datos si quieren leer. La isla de la felicidad, allí en Abu Dhabi, con 27.000 millones de dólares de gastos, ¿no? Para crear esta isla. Un museo, un Louvre de Abu Dhabi, que costó 600 millones de dólares, ¿no? Entonces podemos ver que tal vez le hubiera mostrado esto si Jesús viviera hoy y Jesús allí, podemos decir, pasando hambre, pasándolo mal, y ahora este ser que le muestra todas estas glorias, ¿no? Y le dijo, si tú te arrodillas, si tú caes a mis pretensiones, a mis leyes, a mis estatutos, te voy a dar todo esto sin que tengas que sufrir. Ahora, que audacia la de Satanás, que siendo creado por Cristo, Él ofrece algo que había usurpado, ¿no? Le está diciendo que lo adore a él, que es la criatura. Pero él está imponiendo su autoridad, ¿no? Si tú te arrodillas, yo tengo la autoridad de darte esto. Y Jesús dijo, podemos leer el versículo, el 10 de nuevo, la última parte, si lo tienen, de Mateo. Ahí está. Él le dijo, acá yo lo había notado en la versión Dios habla hoy, o la versión actual, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él, ¿no? Eso fue lo que dijo Jesús a pesar de esta situación que estaba pasando. Y eso es lo que ofrece Satanás, la gloria de estos reinos, pero en esta construcción de esto, por ejemplo en Abu Dhabi, dice que se explotan y se abusan a miles de trabajadores que vienen migrantes del sur de Asia, ¿no? Entonces Jesús entraba en esto de adorar a Satanás, tenía que abusar de trabajadores, tenía que explotar gente, si Jesús aceptaba la autoridad, ¿no? Entonces Jesús no la aceptó. Pero los seres humanos sí la aceptamos, a la autoridad del enemigo de Dios en nuestras vidas. Hitler la aceptó, Mussolini, si nos vamos unos años atrás, gente que ha tenido poder en el mundo.
También el emperador Hirohito, hablando ahí en esa, me fui un poco a lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Toda la gente que demostró su poder en esa época, Stalin, Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, que lanzó las 2 bombas atómicas para demostrar su poder y su autoridad, ¿no? Allí destruyendo tantas vidas en Japón. Entonces Jesús dijo, no, yo no me voy a arrodillar a esta autoridad, a este poder. Yo me voy a arrodillar a la autoridad de mi Padre, y por eso él estaba orando a él, ¿no? Y que él mismo había recibido la autoridad, ¿no? Él había recibido la autoridad de Dios. Y vamos a leer Romanos, el capítulo 6, mientras yo voy a refrescar Juan 14. Romanos, capítulo 6 y el versículo 23. Si lo quieren leer, algunos de ustedes. De memoria. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así que la paga del pecado es muerte, más la dádiva es vida eterna. O sea, lo que da el enemigo de Dios es poder, es autoridad, es destrucción, es todo lo que podemos ver en la historia del mundo, ¿no? Desde que el mundo fue mundo, sometimiento, abusos. Pero lo que ofrece Dios es vida eterna. La autoridad la recibe el Padre y lo que ofrece es vida, no destrucción. Claro, y tiene autoridad para darlo. Y tiene autoridad para darlo. Pablito, ¿podés leer el versículo 4 para Daniel? ¿Cómo glorificó Jesús a su Padre? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Bueno, acá quizás vamos un poco a lo que decía Pablo recién al comienzo, de la religión en su sentido originario, que es de religar, de reconectar. Y como mencionaba recién Freddy, en el momento que el ser humano, no como hizo Cristo, sino decide sí aceptar las insinuaciones de Satanás allí en el comienzo de la idea, si vamos al Génesis, ese vínculo entre Dios y el ser humano, que era sumamente estrecho entre el creador y su criatura, se rompe. Claro. Se rompe al punto de que tiene como consecuencia la muerte, como leíamos así en Romanos. Y Dios traza todo un plan donde Cristo y su misión en el mundo estaban en el centro para reconectar. Y la gloria de Dios se muestra en ese acto de redención. Dice, bueno, de los que tú me diste no he perdido a ninguno, ¿no? O sea, en ese acto de redención, de reconexión, se muestra la gloria de Dios. Y se muestra a su vez la gloria de Dios en Cristo a través de su obediencia. Él vive la obediencia que nosotros humanamente no podemos vivir, muere la muerte que nosotros debiéramos morir por nuestra desobediencia, siendo Él obediente, y todo eso lo hace para podernos regalar la vida. Paga el precio de nuestro pecado, siendo Él obediente y muriendo la muerte que nosotros debíamos morir. Y entonces nos entrega esa vida como don de Dios, como regalo. Y dice, yo te he glorificado en la tierra, porque justamente ese plan original que Dios había trazado para el ser humano y que rompimos por decisión propia en el comienzo, Jesús lo vuelve a poner en alto. Y Él vive esa vida perfecta. A religar. En dependencia constante del Padre. Y le glorifica en cada uno de sus actos, en cada uno de sus milagros, pero sobre todo en cada acto de obediencia al Padre y de dependencia plena del Padre. Cada día dedicaba a orar y a conectarse con su Padre para recibir fuerza. Y finalmente la gloria final de Cristo está dada en la cruz, cuando muere y muestra el amor de Dios al mundo y al universo. Y ahí se muestra la gloria de Dios, que no es en poder, sino en amor. Porque justamente Freddy destacaba, ¿no? Satanás quería hacer alarde de su poder, pero un poder que destruye. Dios muestra, no hace alarde de su poder, sino que su poder lo muestra en amor. Uno tiene autoridad para destruir y Cristo tiene para dar autoridad vida. para la vida eterna. Y A través del supremo acto de amor, de poner su vida claro, en salvación. Y ahí muestra la gloria de Dios. este versículo está fantástico. Yo te glorifiqué en la tierra, completando la obra que me diste para hacer. O sea, consumando esa muerte en la cruz en lugar del pecador, ¿verdad? Aunque esa obra que venga a hacer era sumamente costosa y dolorosa, ¿no? O sea, y es interesante porque acá ya está él hablando y dándolo por hecho, ¿no?
en el versículo 1 también lo dice, ¿no? Padre, ahora llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y ahora dice, bueno, ya yo te he glorificado. Todavía faltaba un paso que era su muerte en la cruz, pero Cristo ya lo veía por hecho, claro. por hecho, ¿no? Sí, sí, ya estaba consumado. Consumado. En su mente ya estaba decidido todo, ¿no? Pablito, Jesús rememora, se recuerda de los momentos que ha tenido con su padre, ¿no? No sé si Freddy le querés leer el versículo 5. Sí, vamos a cambiar de versión porque si no... Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es muy... Yo la tengo, cuando la leí de vuelta este capítulo, me fijé que tenía subrayado esa parte final, ¿no? Porque acá nos da a entender que Jesús es Dios y que siempre estuvo, ¿no? Porque hay algunas corrientes de pensamiento donde dicen que no, que Jesús simplemente era una persona muy dedicada a lo espiritual, una persona que tuvo su parte en la historia y nada más, ¿no? Lo tratan como Dios. Un hombre más. Y esa no es la visión que Juan trata de destacar, ¿no? Que lo decíamos al comienzo, al comienzo del libro. Capítulo 1 ya empieza. En ese momento, sobre el final de la era, del primer siglo de la era cristiana, cuando Juan escribe, ya empezaban a surgir esas ideas apartadas de la voluntad de Dios. Y Juan escribe este libro para reafirmar que Jesús es Dios. Y obviamente, como decís vos, Daniel, acá atrás estaba Satanás tratando de quitar el lanzar fuego. por tierra. Y acá se une todo, como decía Freddy. Si Satanás intentó ahí encararlo a Jesús, no pudo. Y bueno, más adelante va a seguir engañando, y como hoy sigue engañando, ¿no? Pero es interesante que lo dice clarito, la palabra, o sea, Jesús mismo lo dice, y esto no es un comentario de Juan, que Juan lo dice, me parece que Jesús estuvo al principio, no, Jesús mismo en esa oración da a entender que Él estuvo con Dios antes de que existiera, antes de la existencia, ¿no? Ahí entra algo que no entendemos, que es la eternidad. Claro. Que lo sentimos, lo queremos, pero no lo entendemos, ¿no? Y aquí este versículo es sumamente relacionado a lo que decía Daniel, porque es la segunda parte de la idea de Daniel, que la comentó Daniel allí un poco, ¿no? Porque no se puede sacar de contexto. Yo te glorifico, le dice Cristo, ahora en el versículo 5 dice, glorificame a mí también, como estábamos. Vamos juntos en la victoria, ¿no? Y esto a mí me llevó a entender mucho cómo trabajan en unidad Dios, Jesús, o sea, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y ahí ellos todos para adelante, ¿no? En una armonía perfecta. Armonía perfecta. En ningún momento quiso llevarse la gloria a Jesús. Exacto. Dice, yo te glorifiqué a vos primero. Ahora necesito que me glorifiques a mí. Yo soy parte del plan de salvación. Creo que la preocupación de Elena estaba en que si no había fallado ningún punto, ¿no? Si había cumplido con todo lo que el Padre le había... Creo que era esa la preocupación de Jesús, ¿no? Que ser aprobado por el Padre y por eso esta oración, ¿no? Quería estar seguro de que lo había hecho como el Padre le había dicho, ¿no? Que no había fallado en nada. Exacto. Y me pongo a pensar un poco más, conociendo, leyendo lo que venimos leyendo ya estos 17 capítulos. Yo creo que Jesús no lo estaba diciendo con la mente en la gloria, sino con la mente en decir que el sacrificio que va a hacer lo va a hacer bien nosotros. Exacto. Que él puede al fin y al cabo suplementar lo que el pecado se estaba llevando, ¿no? Yo lo veo con esa preocupación luego de estos 17 capítulos que venimos meditando, ¿no? Y hablábamos ayer desde antes de la fundación del mundo y me llevó así directo a Pedro 1, donde justamente dice que Cristo estaba destinado, o sea, que fuimos rescatados por la sangre de Cristo, que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que fuésemos creados. Dios ya en ese libre albedrío que nos iba a dar, sabía que podíamos decidir errar o salirnos de su voluntad. Y ya Cristo había puesto su sangre a disposición para pagar ese rescate, antes de que cayésemos, antes de que errásemos. Ya ese plan de salvación estaba allí dispuesto. Eso a mí realmente me genera una impresión muy fuerte, ¿no? Saber que Cristo estaba dispuesto a
el sacrificio, glorificar al Padre a través de su muerte en la cruz para que yo tuviera vida desde antes de que yo existiese. Qué lindo que es reconocer o ver cómo Jesús se satisface en que alguien pueda ser salvo. Que puede ser alguno de nosotros, puede ser alguno de los que nos está viendo, escuchando, puede ser alguno que todavía no escuchó nada de Jesús, pero la gloria de Dios, la alegría, la satisfacción más grande que puede haber para Él es que alguien reciba la vida eterna, que lo acepte a Él como su Salvador. Entonces, nosotros tenemos que pensar de que todo aquello que sufrió Jesús es bien como decía, como una madre que está con dolores del parto. Después que recibió al bebé, se olvidó de todo lo que sufrió. Y Jesús, cuando nos reciba, cuando venga a buscarnos, se va a olvidar de todo lo que sufrió. Ya no va a haber más tensión, porque ahora va a haber solo satisfacción, va a haber solo felicidad. Entonces va a haber un disfrute eterno en esta misma tierra. Nosotros casi siempre decimos, cuando Dios nos lleve al cielo, sí nos va a llevar al cielo por un tiempito, ¿no es cierto? Pero vamos a venir a vivir acá, en esta tierra transformada, perfecta. Entonces, siempre que nosotros pensemos en la eternidad, pensemos en que vamos a vivir en esta tierra renovada, perfecta, con personas renovadas y perfectas que vamos a ser nosotros mismos. Ahora yo me miro, estoy todo viejito, no tengo fuerzas, allí no me van a faltar las fuerzas, no me voy a cansar, voy a ser eternamente joven. Eso es lo lindo, ¿no es cierto? En armonía perfecta. Freddy, Jesús dice que Él reveló el nombre de Dios al mundo. Ahora, ¿no se conocía el nombre de Dios en el mundo? Quiero que me expliques esto, está en el versículo 6. El versículo 6. A ver si... Leo por aquí. Bueno. Dice el versículo 6 de Juan 17: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. He manifestado tu nombre a los hombres. Sí, el nombre de Dios se conocía, ¿no? Inclusive se conocía, pero los judíos eran tan, ¿cómo podemos decir?, tan respetuosos que a veces ni lo querían nombrar a ese nombre, lo consideraban tan sagrado que no querían ni nombrarlo y solo le querían que las... Yahvé, ahí está. En hebreo. Sí, ahí está. Sí, son Sin las las siglas. vocales, ¿no? Ahí está. Solo las consonantes, no señas vocales. Es más, le decían Adonai Ahí va. para no mencionar el Yahvé, que Era algo sumamente sagrado. Bueno, era la concepción judía de la naturaleza divina, ¿no? El nombre que era yo soy, era lo que significaba, ¿no? Y el lunes pasado un poco hablamos de esto, o sea, que del nombre de Dios, como Moisés quiso ver la gloria, ¿se acuerdan de Dios? Allí en Éxodo capítulo 33, le pidió a Dios que le mostrara la gloria y cuando él pasó, Dios clemente, Dios misericordioso, o sea, el nombre, el yo soy era eso, ¿no? El carácter, la esencia, pero ellos lo conocían por las escrituras de Moisés, ¿no? Pero vamos a leer 2 versículos en Juan, pero vamos a volver al capítulo 1, retroceder un poquito. Juan capítulo 1, versículo 14 y 18. Mientras buscan, capaz que hago un paréntesis. Sí. Y te pido, Miguel, si puedes repetir el número de WhatsApp de Diálogo de Fe, porque capaz que surge alguna duda de todo este diálogo y pueden escribirnos. Bueno, 099-221-777. Muy bien. Yo siempre lo digo así, el otro día lo dije así bien despacito para que lo entendieran, pero 099-221-777. Allí pueden escribir, pueden mandar un audio, pueden sugerir, pueden pedir explicación sobre algo que no entienden. O simplemente contarnos que están allí del otro lado. También, nos alegra saber que están allí. Exacto.
Cristo había inspirado a los profetas, a los escritores de la Biblia, a que hablaran sobre el carácter de Dios, pero ahora Cristo estaba viviendo el carácter de Dios entre su pueblo. Ah, qué bueno eso, ¿eh? A ver cómo es. ¿Sí? Vamos a leerlo ahí en Juan. No, pero repetí lo que dijiste. Si... Cristo inspiraba a los profetas para que escribieran sobre el carácter de Dios, ¿no? Pero ahora Cristo lo estaba viviendo en carne propia, como ser humano allí entre su pueblo, lo estaba demostrando, estaba al lado, si Jesús estuviera acá, Él estaba al lado tuyo, podías tocar, ver cómo actuaba, cómo reaccionaba. Así Él que estaba allí, si queríamos conocer el carácter de Dios, lo lo mirábamos mirábamos a Jesús. Cristo y ya se veía. Eso mismo le dijo a los discípulos, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Exacto. Cuando ellos le piden ver al Padre, ¿no? Así es. O sea, era una revelación, el templo, por más que no tenía la gloria del templo de Salomón, dice que tenía más gloria porque estaba Jesús allí en el medio Qué bueno, del ¿eh? pueblo. ¿Qué versículo? Juan 1, versículo 14 y el 18, si lo quieren leer. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Y el 18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Ahí está. Seguro. Más Aquí, clarito que más eso. clarito, imposible. Y bueno, Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 9, nos dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, como Ajá. ser humano, aquí en esta otra versión dice, Cristo es completamente igual a Dios, como dijimos recién, veían a Cristo, veían al Padre. En forma directa vino a representar el carácter de Dios aquí en la tierra. Y justamente Satanás trata siempre de desvirtuar ese carácter de Dios y mostrar una imagen distorsionada de Dios, ¿no? Y nos hacemos justamente una imagen de un Dios que no es y el pueblo de Israel, si bien era el pueblo que estaba destinado para mostrar al mundo cómo era Dios y cómo era estar en relación con Dios, Mostrar el carácter de Dios. había ido poco a poco perdiendo esa imagen Sí. de Dios, ¿no? Y aquí Jesús nuevamente la restablece. Eso es interesante para mi vida, ¿no? Claro. Que si yo quiero conocer a Dios, no me tengo que dejar llevar por lo que me dicen, o por lo que veo, por lo que me rodea. Tengo que buscarlo en Jesús Claro. y en su palabra. Y ahí voy a ver justamente ese Dios que nos ama, ese Dios que se preocupa por mí, ese Dios que no está ajeno a las necesidades de este mundo, a los dolores de este mundo, a los sacrificios. Es un Dios que, al contrario, es un Dios cercano y que quiere estar cada vez más cerca de mi persona. Claro, como decir, no, yo no creo en Dios porque hizo tal, que hay cristiano hizo tal cosa. Exacto. Pero eso no es excusa. Como decimos, cada uno tiene en forma Jesús es personal. el que nos revela realmente cómo es Dios es Cristo. Es Cristo. Cuando estudiamos un poquito la ley de Dios, nosotros vemos que lo que hizo en el antiguo Israel fue solo ayudarlos por afuera, porque ellos trataron de hacer lo que decía la letra. Pero cuando vino Cristo, que implantó en el corazón del ser humano, entonces ahora puede emanar de cada ser humano ese amor de Dios. O sea, la ley no nos puede meter el amor adentro. No. El que nos mete el amor adentro es Jesús, mediante su Espíritu Santo, ¿no es cierto? Qué lindo esto. Daniel, los versículos 7 y 8 son interesantes. Yo elegí poquitos versículos porque son demasiado Y vamos a conversar bastante sobre esto. Sí, versículos 7 y 8 dice, ahora ellos saben, hablando de los discípulos, ¿no? Ahora ellos saben bien, ahora ellos saben que todo lo que me diste viene de ti, pues yo les transmití las palabras que me diste y ellos las creyeron. Ellos reconocen de hecho que vine de ti y creyeron que tú me enviaste. Aquí en estos versículos, puntualmente si lo miramos después y lo vamos a ver el próximo jueves, cuando sigamos avanzando, encontramos que Jesús se está centrando puntualmente en sus discípulos, en esos más cercanos que estaban allí. Porque después vamos a ver que incluso dice, los que creerán por el testimonio de ellos, o sea, se estaba refiriendo a esos discípulos que tenía allí más cercanos en ese momento. Y entonces,
en ese transcurso, en ese caminar con Jesús durante estos 3 años, ellos habían podido llegar a ver en Jesús justamente esa imagen de Dios, habían conocido que Jesús no hacía nada, no era en comunión, en relación, dependencia con el Padre, no hacía nada de sí mismo, y él mismo lo dice, en armonía con el Padre, y a su vez, aquí se hace mucho énfasis en la palabra, en el comienzo también habla del verbo hecho carne, ¿no? Sí. O sea, esa palabra de Dios que es vida, que da poder, que fue la palabra que creó en el comienzo, ¿no? En el Génesis dice que Dios habló y fue hecho. Dice, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Es interesante porque los discípulos no son quienes buscan a Jesús. Claro. Es Jesús que los busca a ellos. Y es Jesús que los llama y los invita. Como a cada uno de nosotros. Como a cada uno de nosotros. Jesús, Dios se acerca a nosotros, nos llama, nos invita. Y si aceptamos esa invitación, en ese caminar con Él, vamos reconociendo su voluntad. Vamos conociendo el poder de su palabra, como habían conocido acá los discípulos. Claro, porque los discípulos durante todo el trayecto que estuvieron con Jesús, hasta muy poquito antes de esto que estamos comentando ahora de esta oración, ellos no se habían dado cuenta bien quién era Jesús. Recién ahora se estaban dando cuenta de que venía del Padre, ¿no? Hay un momento que Jesús le pregunta, lo vimos ya en algunos programas anteriores, bueno, ¿quién dicen que soy? ¿No? Y uno dice, bueno, que eres Elías, que eres él. ¿Y ustedes quiénes dicen? Y Pedro salta y dice, eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo, ¿no? Ellos habían en ese transcurso llegado a reconocer en profundidad a Dios allí habitando en la humanidad. Qué interesante que cada uno de nosotros puede, al empezar a transitar con Jesús, aunque no lo conozca, y a estudiar la palabra de Dios, puede empezar a conocer cada día más quién es Jesús y qué puede hacer por nosotros. Exactamente. Entonces, Pablito, ¿qué le podrías decir a quienes nos están escuchando, viendo, de la dependencia que empezaron a tener, de hecho, los discípulos en estos últimos momentos que estuvieron con Jesús? ¿Qué beneficio le podría traer después de la muerte de Jesús? Y lo mismo para cada uno de nosotros cuando empezamos a conocer a Jesús y a andar con Jesús, ¿qué nos puede pasar en la vida? Y esto es relacionado a todo desde lo que hablamos al comienzo, ¿no? El conocer a Jesús a través de la Biblia, porque nosotros no la tenemos en persona, como decía Freddy, en ese momento lo veían el carácter, pero nosotros podemos ir conociendo el carácter a través de la Biblia, y esto nos va a ayudar, relacionado a lo que dijimos al principio, porque todo al final tiene que ver, nos va a ayudar a poder orar a Dios, y orar así como oró Jesús, con estas palabras que uno dice, ¡fua! ¡Qué oración! Pero es una oración que nosotros podemos hacer y necesitamos hacer, es sumamente necesario porque por algo Jesús le enseñó a ellos, por algo Jesús dio el ejemplo de orar, y es algo que creo que todos tenemos que hacer, y es hablar con Dios. Hablar con Dios por medio de la oración, no precisas un pastor, no precisas a nadie, es hablar con Dios, y a medida que vamos conociendo a través de la Biblia, vamos a saber qué dialogar con Dios, y eso nos va a ayudar mucho a entender este plan, como decía Daniel, hecho desde antes de la fundación del mundo, que tiene como objetivo salvarnos a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Ahora, es necesario que el que se acerque a Dios se acerque con confianza, ¿verdad, Pablo? Exactamente, confiando en todo esto, en todas estas promesas, que realmente nos dan una esperanza para el futuro. Yo creo que incluso aún nos podemos acercar a Dios sin tener plena certeza. Claro, lógico. O sea, pero si realmente queremos encontrarlo, si realmente queremos conocerlo, saber, creo que es una oración muy sincera de decir, como dijo aquel padre que llevó a su hijo y le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Podemos acercarnos a Dios en esa confianza y decirle, Dios, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no puedo comprender, me falta fe, no logro aceptar todo.
pero quiero de alguna manera llegar a conocerte. Y Dios en esa oración sincera se revela. Y vos decías, bueno, ¿qué es todo esto de haber conocido a Dios? Y creo que el versículo 3 ahí es muy claro, ¿no? Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y allí cuando decía que los discípulos justamente habían reconocido y conocido que Él venía del Padre, habían alcanzado justamente en ese conocimiento de Dios la vida eterna, porque el conocimiento de Cristo es vida eterna. Qué lindo, ¿no? Pablito, Hacemos ¿hace una oración? Hacer una oración. Querido Dios, te agradecemos por este momento, que podemos seguir aprendiendo más de ti. Te pedimos que puedas escuchar nuestras oraciones, la de todos los que nos escuchan, nos ven, cuando puedan orar a ti, Señor, que tú escuches esa oración. Y Señor, puede ser un ruego, puede ser un agradecimiento. Te pedimos que estés atento. Te pedimos que nos sigas acompañando en las siguientes programaciones. Y en esta noche te pedimos por un buen descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les agradecemos por habernos aguantado y deseamos de que de alguna manera esto les pueda ayudar para que cada uno de ustedes tenga más confianza en Dios y así obtener La vida. la vida eterna. La palabra de Jesús, ten ánimo. Que Dios nos bendiga, exactamente.